Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, de primeras, suena a manual de derecho, pero que en realidad nos toca de lleno a todos: los contratos. Totalmente. Piénsalo un momento. El del móvil, el alquiler, la suscripción a una plataforma. Firmamos cosas constantemente, casi sin leer, asumiendo que si está firmado, pues va a misa. Es sagrado, sí. Pero, ¿y si una de esas cláusulas en letra pequeña es una barbaridad? ¿Puede un juez meterse en un acuerdo entre dos partes y, bueno, cambiar las reglas del juego? Esa es la gran pregunta. Nuestro material de hoy es un análisis jurídico muy potente del derecho colombiano, que se mete de cabeza justo en esa pregunta. ¿Hasta qué punto un juez puede controlar lo que firmamos? Nuestra misión es desmenuzar este cambio de paradigma y entender qué significa para esa idea tan clásica de que un contrato es ley para las partes. Porque parece que ya no es tan simple. Exacto. Es que la pregunta que plantea el documento es fascinante y además muy actual. ¿Cómo equilibramos la libertad de cada uno para firmar lo que quiera, la famosa autonomía privada, con principios que están por encima? ¿Cómo? Como la justicia, la igualdad o la dignidad humana. Lo que vamos a ver es que el derecho ha evolucionado de una revisión superficial de, vale, está firmado, es válido, a un control mucho más profundo de, un momento, ¿lo que está firmado es justo? Vale, vamos a empezar por el principio de todo. El análisis dice que la libertad para pactar ya no es un cheque en blanco, que ahora se habla de una libertad responsable. ¿Qué ha pasado para que se produzca un cambio tan gordo? Pues mira, el punto de inflexión, según nos cuenta el análisis, es el paso a lo que se llama un Estado constitucional de derecho. Suena muy técnico eso. Sí, suena técnico, pero la idea es sencilla. En Colombia, con la Constitución de 1991, la Constitución deja de ser un simple manual de instrucciones para el gobierno y se convierte en una especie de sol, ¿sabes? Cuyos rayos iluminan todo, incluidas las relaciones privadas entre nosotros. Espera, esto me parece alucinante. O sea, me estás diciendo que la Constitución, que yo siempre he asociado con derechos fundamentales y la organización del Estado, puede meterse en mi contrato de telefonía móvil. Precisamente. Conceptos como la dignidad humana, la igualdad real entre las personas y sobre todo un principio clave que es la buena fe, dejan de ser declaraciones poéticas, se convierten en límites directos al contenido de cualquier contrato. Un juez ya no se limita a preguntar si hubo firma y consentimiento, ahora tiene que preguntar si el resultado de ese contrato es compatible con estos valores constitucionales. Es un cambio de mentalidad total. ¿Entendido? O sea que la Constitución es como el nuevo árbitro. Y si es el árbitro, ¿qué tipo de faltas o tarjetas rojas busca dentro de un contrato? ¿Cuáles son las alarmas que hacen que un juez diga, ojo, que aquí pasa algo raro? El documento identifica dos villanos principales, por llamarlos de alguna manera: las cláusulas abusivas y el desequilibrio negocial. Vale. La primera es la más conocida. Una cláusula abusiva, tal como la dibuja el texto, tiene tres rasgos que la delatan. El primero es que no ha sido negociada individualmente. Un momento. No negociada individualmente. Eso es básicamente el 99% de los contratos que firmo en mi vida. ¿Ya? El de la luz, el del seguro, las condiciones de una red social. ¿Nadie se sienta a negociar eso contigo? ¿Significa que todos esos contratos ya empiezan con una sospecha de abuso? Es una muy buena observación. Significa que están bajo un escrutinio especial. Esos contratos, los de o lo tomas o lo dejas, se llaman contratos de adhesión y son el terreno de juego favorito de las cláusulas abusivas. El segundo rasgo es que la cláusula es contraria a la buena fe, rompe la lealtad y la transparencia que se esperan. Y el tercero, que es el que remata la jugada, es que causa un desequilibrio brutal en los derechos y obligaciones, siempre en perjuicio de la parte más débil. El análisis da ejemplos que seguro que nos suenan a todos. Habla de esas cláusulas que dicen que la empresa no se hace responsable de nada, pase lo que pase. Las típicas, ¿sí? O las que les permiten cambiarte las condiciones del servicio de un día para otro sin que puedas rechistar. O esas penalizaciones demenciales si te retrasas un día en un pago. Y la clásica, la que te obliga a ir a un juicio en la otra punta del país, si tienes un problema, para que te sea imposible reclamar. Exacto. Y lo crucial es ver qué hace el juez cuando encuentra una de estas. El análisis deja claro que la solución no suele ser cargarse el contrato entero, porque eso a veces podría perjudicar incluso a la persona que se quería proteger. La herramienta preferida es lo que se llama la ineficacia parcial. Ineficacia parcial. Suena que se anula a medias.
Piensa en ello como si fueras un jardinero. No arrancas el árbol entero porque una rama esté podrida. Vale. Lo que haces es podar esa rama mala y dejas que el resto del árbol siga vivo y sano. El juez hace lo mismo. Identifica la cláusula abusiva, la corta del contrato y el resto del acuerdo sigue vigente. Se sanea el negocio, no se destruye. Vale, eso tiene mucho sentido. Se podan esas ramas podridas, que son las cláusulas claramente abusivas. Pero has mencionado un segundo villano, el desequilibrio negocial. Esto me suena mucho más ambiguo. ¿Cómo distinguimos eso de simplemente haber hecho un mal negocio? Porque si cada vez que alguien pacta algo que no le conviene un juez puede intervenir, menuda inseguridad, ¿no? Es la distinción clave y el documento insiste mucho en ella. El derecho no está para proteger a la gente de su propia torpeza o de sus malas decisiones de negocio. La libertad contractual incluye la libertad de hacer un maltrato, si uno quiere. A ver si lo he entendido con un ejemplo. Si yo decido pagar voluntariamente 100 euros por un café porque soy una fanática de esa cafetería en particular, es mi problema. Es un negocio carísimo, pero es mi decisión. Exacto. Eso es un mal negocio, pero es tu libertad. Pero si estoy perdida en el desierto y la única persona que hay me exige 100 euros por una botella de agua para no morir de sed, ahí es cuando cruzamos la línea hacia ese desequilibrio negocial del que habla el análisis. Has dado en el clavo. Ese es el ejemplo perfecto. El desequilibrio negocial no es una cuestión de que las cosas no valgan matemáticamente lo mismo. Es una desproporción tan bestia y tan aprovechada que el contrato pierde su función de intercambio justo. El análisis dice que para detectarlo, el juez mira el contexto. Tenía una de las partes muchísima más información que la otra. Había una dependencia económica clara. Claro. Se cargaron todos los riesgos del negocio sobre una sola parte, sin justificación. ¿Había alternativas reales en el mercado o era firmar esto o nada? No se mira solo la foto de la cláusula, se mira toda la película de cómo se llegó a firmar. Entendido. La película completa. Entonces, si un juez ve toda la película y detecta una de estas faltas graves, ya sea una cláusula abusiva o un desequilibrio intolerable, ¿qué puede hacer exactamente? Nos has hablado de podar la cláusula mala. ¿Qué más hay en esa caja de herramientas del juez? Sí, el texto describe una caja de herramientas muy precisa y que se usa de forma gradual. La primera, que es la más suave, es la interpretación conforme. Suena a interpretar de forma amable. Básicamente, si una cláusula es ambigua y se puede leer de dos maneras, una que es dañina y otra que no, el juez está obligado a elegir la interpretación que sea compatible con la Constitución y que menos perjudique a la parte débil. Es como un empujoncito suave para reconducir el contrato hacia la legalidad sin cambiar ni una coma. Vale, un empujoncito. Pero ¿y si con el empujón no basta y hay que hacer algo más? Ahí entra la segunda herramienta que es más potente, la integración contractual. Esta es más proactiva. A veces, cuando podas una cláusula abusiva, dejas un agujero. Claro. Imagina que anulas una cláusula de penalización por ser desproporcionada. ¿Significa que ya no hay ninguna penalización? No necesariamente. La integración permite al juez rellenar ese hueco, pero no con lo que a él le parezca, sino usando las reglas generales que la propia ley ya prevé para esos casos o aplicando principios de equidad para devolver el equilibrio. Pero vamos a ver, tengo que admitir que esto me empieza a sonar un poco preocupante. La idea de que un juez pueda rellenar agujeros en un contrato que yo he firmado me da la sensación de que se está convirtiendo en una tercera parte de mi acuerdo. ¿Cómo no es esto un riesgo gigantesco para la seguridad jurídica? ¿Dónde queda eso de que lo firmado, firmado está? Esa es la gran pregunta y el contrapeso fundamental que el análisis subraya una y otra vez. El control del juez no es un poder ilimitado para hacer lo que quiera. Tiene que ser proporcional, tiene que estar muy bien argumentado y ser coherente. El texto es muy claro en esto. El juez no está ahí para renegociar el contrato y conseguirle a una de las partes el mejor trato posible. Su única misión es corregir los abusos que son intolerables desde el punto de vista de la Constitución y la buena fe. ¿Y cómo se asegura eso? ¿Cuál es el freno? El freno es la propia buena fe, que funciona en dos direcciones. Por un lado, frena los abusos de la parte fuerte que redacta el contrato, pero por otro, también frena las quejas oportunistas de la parte que firmó algo y ahora simplemente se arrepiente porque el negocio le ha salido mal. Ah, vale. No puedes usar este mecanismo para escaparte de tus obligaciones solo porque ya no te interesan. El juez debe ser un árbitro del equilibrio, no un gestor de los intereses de una de las partes. Vale, ahora lo veo más claro. Es un bisturí, no una motosierra. Entonces,
después de ver los problemas y las herramientas para solucionarlos, ¿cuál es la gran lección práctica de todo esto? El documento termina con una conclusión que parece casi una estrategia para empresas y abogados. Exacto. Lo que plantea es un cambio de mentalidad radical. Todo este control judicial que hemos descrito es lo que el texto llama un compliance ex post. Vale. Es decir, una revisión que se hace después, cuando el problema ya ha estallado y las partes están en un juzgado. La estrategia verdaderamente inteligente, la que propone el análisis, es hacer compliance ex ante. O sea, una especie de control de calidad preventivo. Justo eso. Significa diseñar los contratos desde el principio con todos estos límites en mente. Usar un lenguaje que sea claro y que se entienda, no esa jerga legal enrevesada que nadie comprende. Asegurarse de que el reparto de riesgos y responsabilidades es equilibrado y tiene una justificación. Poner penalizaciones que sean proporcionales al daño que cubren, no una salvajada. En resumen, el texto lo condensa en una frase que me parece que es oro puro y lo resume todo. A ver, ¿cuál es? Diseñar fino hoy evita que el juez recorte mañana. Uf, esa es buena. Diseñar fino hoy evita que el juez recorte mañana. Es que esa es la clave de todo, ¿no? Desde luego. Ya no se trata de una cuestión de ser bueno o malo, sino de ser inteligente. La equidad en el contrato deja de ser un idealismo para convertirse en una estrategia de negocio rentable. Prevenir el lío es infinitamente más barato y eficiente que gestionarlo después en un juicio. Sin duda alguna. En resumen, lo que nos muestra este análisis es una evolución clarísima. La libertad de contratar ya no es un poder absoluto, casi tiránico. Es una libertad moderada por unos principios constitucionales que un juez puede hacer cumplir para proteger la justicia del acuerdo. La autonomía para pactar no desaparece. Simplemente, como dice el texto, se hace responsable. Ya no vale todo. Y para terminar, el texto deja caer una idea al final, mencionando de pasada los métodos alternativos como la negociación o la mediación. Y eso me lleva a una pregunta provocadora para quien nos escucha, que va un paso más allá de lo que dice el documento. Lánzala. Si el sistema judicial se está volviendo cada vez más bueno, más sofisticado a la hora de detectar y corregir estos desequilibrios. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Exacto. Si esto es así, ¿qué incentivo real tiene la parte con más poder para negociar de forma justa desde el principio? No podría pensar, yo impongo mis condiciones, las más duras que pueda, y luego ya veremos si un juez interviene y me recorta algo. Es una buena pregunta. O sea, estás planteando si, paradójicamente, todo este control judicial podría desincentivar la buena fe en la negociación inicial, que se convierta no en una búsqueda de un acuerdo justo, sino en un frío cálculo de riesgos sobre qué cláusulas abusivas colarán por el filtro del juez y cuáles no. Esa es la cuestión que dejamos en el aire. Este sofisticado sistema de protección podría sin quererlo fomentar un cinismo contractual en la fase de negociación.